Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, colega. Y bueno, pues lo vamos a escuchar ahora, su reflexión sobre la filosofía y la política en Gramsci. Sí, yo soy doctor por la Universidad de Leipzig. Una vez me dijeron que era doctor por la Universidad de Leipzig. Entonces, poco canino eso. Bueno, en todo caso, a mí me interesa sobre todo trabajar hoy el concepto que Gramsci destaca mucho en sus cuadernos de la cárcel de filosofía de la praxis, como un elemento importante para poder reconstruir adecuadamente el pensamiento de Gramsci. ¿Por qué digo reconstruir? Bueno, nunca nadie tiene una relación directa que no esté mediada con la obra de ningún autor, ni con la Biblia, ni con la obra de Marx, ni con la de Weber, ni con la de nadie. Siempre hay elementos mediadores que tienen que ver con los valores, las ideas que pueda tener una persona o con las lecturas que haya hecho anteriormente. Y lamentablemente, para los que intentamos trabajar la obra de Gramsci, hay una tarea importante que es rescatarla. ¿Rescatarla de qué? De la tergiversación que ha hecho el pensamiento de la burguesía, el pensamiento liberal positivista de Gramsci, que se ha convertido en el referente hegemónico. La burguesía es hegemónica, y eso lo que quiere decir es que son capaces de, y en el caso de Gramsci lo han hecho, presentarnos un Gramsci descafeinado, deslavado, que es a lo que me voy a referir en cierta medida. Y es muy interesante que, por ejemplo, cosas que se han referido aquí todo el tiempo, ¿no? A partir de experiencias personales de los colegas ecuatorianos. Sí es cierto que en la década del 60 y del 70 había muchas reticencias en el movimiento revolucionario y en el campo comunista, en un arco que de oeste a este se extiende desde La Habana hasta Pekín, ¿ya? Con respecto a la obra de Gramsci, si nosotros vemos el documento de Santa Fe I y el documento de Santa Fe II, el gobierno norteamericano lo tenía bien claro, ¿no? El enemigo se llama Gramsci. Y contra ese es contra el que tenemos que luchar. Y se desarrolló evidentemente toda una estrategia que iba desde la eliminación física de los miembros de la teología de la liberación, que hacían una lectura muy interesante de Gramsci, hasta evidentemente una campaña muy fuerte de construcción del pensamiento de Gramsci a partir de las claves del pensamiento liberal positivista. Y aquí hay dos textos que a mí me parece que jugaron un papel muy importante en esa labor de deformación del pensamiento de Gramsci. Uno es el famoso texto de Arato y Cohen, un libro que tiene como 500 o 600 páginas sobre el concepto de sociedad civil, y el otro, al que me referí hoy por la mañana, ante el asombro de algunas personas, el texto de Laclau, Hegemonía y Sociedad Civil. Bueno, de Laclau y Mouffe, creo que es, ¿no? Ajá. Hegemonía y Estrategia Socialista, exacto. Por la mañana alguien se asombró. Bueno, yo le quisiera proponer a Santiago, si vamos a continuar trabajando la obra de Gramsci y sus repercusiones, hacer un seminario sobre ese libro. Porque lamentablemente ha marcado mucho, ¿ya? Marcado mucho, ¿por qué? Porque el neoliberalismo, que es un fenómeno que no es solo político, económico, es cultural también. En su arranque, toma un concepto del cual estoy diciendo a fines de la década del 70, un concepto que hacía 130 años nadie utilizaba en el campo del pensamiento político, de la teoría sociopolítica y de la praxis política, que era el concepto de sociedad civil. Lo desentierra, lo transforma, lo cambia por completo, no tiene nada que ver con lo que opinaban los autores clásicos que habían trabajado este tema, el liberalismo inglés del siglo XVIII sobre todo, y entonces empiezan a hablar de una sociedad civil opuesta a la sociedad política, que le sirve, por un lado, para demonizar al Estado, ¿ya? Y por lo tanto promover sus políticas neoliberales, y por otro lado también para, en el caso de los países del campo comunista, hablar de la necesidad de desarrollar una sociedad civil por fuera de la sociedad imaginaria, que ha hecho que muchas personas cuando leen a Gramsci piensen que Gramsci está repitiendo esa misma idea, lo cual es falso. Y se repite la idea de que Gramsci es un pensador de las superestructuras, que apenas habló de economía, ¿ya? Entre otras construcciones que son falsas. Evidentemente hay una clave, si se quiere, ideológico-política, de la que hemos hablado aquí, ¿no? Entender que Gramsci es un seguidor de Marx, que Gramsci es un seguidor de Lenin, que Gramsci es un comunista. Pero yo pienso que hay también claves teóricas, y una clave teórica nos la da este concepto de filosofía de la praxis,
que es un concepto que muchos de los que han trabajado a Gramsci no le prestan atención. En los cuadernos de la cárcel, la referencia a los conceptos filosofía de la praxis aparece más de 1300 veces, lo cual quiere decir que no es simplemente que Gramsci, para hablar de marxismo, como se ha dicho alguna vez, para que los carceleros no se dieran cuenta, buscó un sucedáneo y entonces puso filosofía. Cada vez que mueven la mano, tengo miedo que me vas a pasar el papelito. Un sucedáneo de marxismo, no. Gramsci está hablando de filosofía de la praxis cuando él busca un concepto para confundir a su carcelero. No es por gusto que hable de filosofía de la praxis. De una concepción que coloca en el centro no el concepto de materia, no el concepto de economía, sino el concepto de praxis, ¿ya? Y entre algunas de esas 1300 referencias, yo solamente quería destacar 2 o 3, donde Gramsci dice, la filosofía de la praxis se convierte en ciencia de la relación entre la voluntad humana, superestructura, y la estructura económica. Fíjense cómo está diciendo el aquí, ¿verdad? Entender qué relación existe entre la estructura económica y la superestructura, porque yo no puedo entender la superestructura si no entiendo la relación orgánica que tiene con respecto a la estructura económica. ¿Ya? Sitúa la filosofía de la praxis, la voluntad en la base de la filosofía. Y en otra parte dice, la filosofía de la praxis tiene como propósito la crítica del sentido común. El sentido común es el punto de anclaje de la hegemonía de la burguesía. Es su punto de fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la filosofía de la praxis quiere hacer una crítica del sentido común. Y aquí me voy a apoyar en una idea que ya expresó Nelson Coutinho, el gramsciano brasileño, y que ha trabajado también un académico norteamericano, Michael Denning. Tiene un artículo en el New Left Review, me perdonan mi inglés, New Left Review 129, julio-agosto del 2021, se llama Todos legisladores, donde él retoma esta idea. ¿Cuál es la idea? Gramsci no está haciendo una ciencia política. Gramsci está haciendo una crítica de la ciencia política. Y a mí me parece que esa es una idea mucho más importante, porque es lo que nos permitiría salvar esas deformaciones donde pareciera que la hegemonía es una cuestión que solo se da en el campo de las superestructuras. Entonces es una cuestión de referentes, o como dice este otro británico que nació en Argentina, ¿cómo se llama? Laclau. Cuando él dice, sí, es coña pura, ¿qué vamos a hacer? Si es la vida. Con perdón de Soledad, que está aquí presente. Que es argentina, pero bueno, no tiene por qué reclamar esa herencia. En todo caso, ¿verdad? Esa idea de que, bueno, todo un problema de referentes vacíos, lo llenamos, y el que mejor lo llene. La pregunta es, ¿cuándo el contenido de un referente puede ser entendido, asimilado, apropiado por un grupo humano? Esa es la cuestión clave. Y eso es lo que quiere decir filosofía de la praxis, ¿ya? Porque cuando Marx habla de lo que también otro autor que a mí me parece muy importante, Michel Postone, ha calificado como una política de la materia, una política de la materialidad. Tenemos que recordar también una frase del Manifiesto Comunista, ¿no? Allí donde el Manifiesto Comunista dice, la clase obrera es la única clase social que no tiene un modo de apropiación propio de la realidad. Y ahí se está vinculando modo de producción y modo de apropiación no como dos procesos distintos, sino como dos caras de un mismo proceso. Y lo que Gramsci nos viene a decir cuando trabajamos, cuando lo leemos, es el carácter, el fundamento económico que tiene la hegemonía ideológico-moral de la burguesía. Y hay un fragmento que no sé por qué muchas veces se pasa por alto, donde dice Gramsci, sí, porque este soy yo. Así que se piensen que no soy ese. Si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica. Fíjense cómo Gramsci aquí coloca hegemonía ético-política ideológica, hegemonía económica. ¿Por qué? Porque cuando se entiende lo que quiere decir filosofía de la praxis en el sentido en el que Marx, en las tesis sobre Feuerbach y en otros textos, hablaba de la centralidad de la praxis, en los manuscritos del 44, en los fundamentos a la crítica de la economía política, los famosos Grundrisse, etc. Lo que Marx está diciendo es el proceso de producción material de la vida condiciona
el proceso de producción espiritual de la vida. Marx no está diciendo la economía determina, no. Eso es demasiado simplista. El concepto de él es más complejo cada vez que mueve la mano. El concepto es más complejo. Producción material de la vida condiciona el proceso de producción espiritual de la vida. Esto nos sirve como un referente teórico para romper todas estas ideas de un Gramsci superestructuralista, culturalista, qué sé yo. Segundo lugar, nos permite entender la necesidad de leer la teoría de Gramsci como un sistema integrado. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo entender, por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir hegemonía de la burguesía? Si yo no leo y entiendo lo que Gramsci quiso decir cuando habló de americanismo y fordismo, por ejemplo. Porque Gramsci lo que está diciendo, en Estados Unidos está pasando algo muy interesante. Porque ante la crisis insalvable del modelo liberal en Europa, la respuesta que ha dado la burguesía es sacarse de la manga una cosa muy novedosa que se llama fascismo. Pero en Estados Unidos no les ha hecho falta eso. Eso llamó la atención a los miembros de la Escuela de Frankfurt. Trabajaron la cuestión de la industria cultural de masa, el papel del cine, de la radio, etc. Pero Gramsci está pensando, bueno, es que algo está ocurriendo en el proceso de producción material de la vida que condiciona las formas de apropiación de estos sectores trabajadores y de la sociedad entera que han permitido que la burguesía estadounidense no tenga que acudir al fascismo, pueda mantenerse dentro de unos esquemas liberales, por supuesto con un fuerte tinte socialdemócrata, que es lo que va a hacer Roosevelt, ¿ya? Pero les permitió a ellos poder manejar la oleada revolucionaria que había en Estados Unidos, el auge de los movimientos obreros y de los movimientos populares en Estados Unidos, producto precisamente de esa crisis que viene en el año 29. Entonces, hablar de hegemonía, no hablar de americanismo y fordismo, por ejemplo, olvidar que la hegemonía es también hegemonía económica, es sobre todo hegemonía económica, tiene también un referente práctico, el campo de la estrategia política. Y aquí quiero invocar el ejemplo del único partido que yo conozco que asumió con toda alegría el concepto de populismo, dijo, sí, nosotros somos populistas y a mucha honra, que es Podemos de España, que invocaba como su gran figura referente al Gramsci de Laclau y sobre todo a Laclau, y entonces que sí, entonces armamos el referente, lo llenamos, el qué sé yo, el qué sé cuánto. Y fíjense en la historia de Podemos cuál es, ¿verdad? Porque Podemos se ha mantenido en una lógica puramente electoralista, que es también un problema que tienen muchos de los que se han llamado progresismos latinoamericanos. Pero cuando entendemos lo que quiere decir esto de filosofía de la praxis, de la centralidad de la praxis, de la relación entre producción material de la vida, producción espiritual de la vida, americanismo, fordismo, hegemonía, rompemos la idea también de que Gramsci está diciendo la guerra de posiciones sustituye a la guerra de movimiento. Eso no es lo que dice Gramsci. Gramsci dice hay momentos de guerra de posiciones que preparan para la guerra de movimiento, para el asalto al Palacio de Invierno. El asalto al Palacio de Invierno no lo podemos renunciar nunca. Ahora, ¿qué quiere decir entonces guerra de posiciones? Era algo que ya Gramsci conocía porque había heredado del propio movimiento socialdemócrata obrero europeo. Como los partidos socialdemócratas, sobre todo el Partido Socialdemócrata Obrero Alemán, por supuesto, el Partido Socialdemócrata ruso no podía hacerlo porque no había espacios en la Rusia zarista. Pero el Partido Socialdemócrata Alemán creaba espacios de socialización antihegemónicos, espacios de socialización anticapitalista. Recordemos que los sindicatos no eran simplemente organizaciones gremiales para pedir más salario, los sindicatos organizaban la vida cotidiana de los trabajadores. Tenían escuelas nocturnas, tenían guarderías infantiles, tenían espacios culturales, deportivos. Incluso se llegó a desarrollar en Alemania una cosa que en alemán se llama Jugendweihe, que viene siendo como la iniciación de la juventud. Recuerden que en la religión católica usted tiene la primera comunión, la segunda comunión, qué sé yo, y son ritos de desarrollo de la persona, de entrar en determinada etapa. Y allí se desarrolló otra cosa, que era como una especie de comunión, pero laica, para darle otro sentido a este tránsito de la infancia a la adolescencia, de la infancia a la juventud. Entonces, esa construcción de espacios alternativos es a lo que Gramsci le está llamando guerra de posiciones, que no es simplemente, y por supuesto que
tiene importancia desarrollar espacios en la academia, sino desarrollar espacios en la vida cotidiana para empezar a construir una hegemonía, una contrahegemonía desde el propio espacio de la producción material de la vida. Y a mí me parece que en ese sentido el concepto de filosofía de la praxis es un concepto importante. Y no quería terminar sin hablar del concepto de bloque histórico, que es otro concepto también muy mal interpretado, a partir de no entender tampoco lo que quiere decir Marx con filosofía de la praxis. Cuando se dice, bueno, bloque histórico es una alianza de clases, eso no es lo que está diciendo Gramsci. Gramsci está diciendo, la hegemonía de la burguesía se apoya en una cosa que se llama bloque histórico, que es la relación orgánica, contradictoria, plagada de antagonismo, cambiante, pero orgánica, entre los procesos de producción material de la vida y los procesos de producción espiritual de la vida. Mientras ese bloque histórico existe, la hegemonía de la burguesía está ahí presente. Y la hegemonía de la burguesía tiene que ver con la capacidad que tiene la burguesía de englobar, de metabolizar, de asimilar todo un conjunto de productos culturales, formas de pensamiento, estrategias, etcétera, provenientes de los sectores populares, que por un lado evidentemente reaccionan, que son antisistémicos, que son anticapitalistas, que son contrahegemónicos, que no tributan al predominio del capital. El capital, por un lado, oprime, como decía en su ponencia Josefina, hegemonía acorazada de coerción, pero no solamente que lo reprime, es que es capaz de englobarlo, es capaz de quitarle el filo revolucionario y convertirlo en un objeto que termina tributando a la producción mercantil, tributando a la plusvalía. El bloque histórico es eso. No voy a leer los varios lugares donde Gramsci lo cita así específicamente, y lo que tiene que hacer la clase obrera, y lo que tiene que hacer el nuevo príncipe, el partido, lo que tiene que hacer la revolución, es aprovechar los momentos en que ese bloque histórico cerró, que fue, por ejemplo, lo que ocurrió en la propia Italia en el año 1919, en Rusia soviética en el año 1917, ya en Cuba en 1905, en la década del 50, por decirlo de alguna manera, y ahí cuando se rompe ese bloque histórico, esa relación orgánica entre los procesos de producción material de la vida y los procesos de producción espiritual de la vida, se puede romper ese sentido común para precisamente movilizar, convertir en agente activo a esos sectores subordinados, subalternos, ¿no?, de los que hablaba Gramsci. Entonces a mí me parece que el concepto de filosofía de la praxis es un concepto importante. Esperemos que ahora que se abre la carrera de filosofía, Gramsci esté incorporado ahí en los estudios, porque Gramsci también es una cosa como que nada más está en una ciencia política deslavada. Gramsci tiene que estar en todos los lugares, como tiene que estar Weber, como tienen que estar muchos autores, porque este concepto de filosofía de la praxis me parece a mí que es un concepto importante por todas las razones que he dicho. ¿Me entienden? ¡Wow! No hizo falta ninguna advertencia. Bueno, estábamos escuchando a José Luis Acanda sobre la centralidad del concepto de filosofía de la praxis en Gramsci, pero además en esta necesidad de rescatarlo del liberalismo político positivista y entenderlo marxistamente y revolucionariamente será. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora, estamos en la mesa Filosofía e Intelectuales, y vamos a escuchar a Rafael Polo. Él es sociólogo e historiador, tiene un PhD en Ciencias Sociales y actualmente está terminando su doctorado en Filosofía. Su tesis, que está en construcción, se denomina Tiempo, Historia y Subjetividad en la Filosofía Contemporánea. Rafael Polo además es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central y es docente en la misma. Rafael, escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. A ver, mi exposición va a estar dividida en dos segmentos. La primera es una crónica, ¿sí?, que tiene que ver, digamos, con cierta forma de leer a Gramsci que yo tuve hace cerca de 2 décadas atrás, y una discusión y una propuesta alrededor del concepto de filosofía a propósito de lo mencionado por Pablo y por Jorge. Cuando yo llego a Gramsci, yo estoy militando en el Partido Comunista, ¿sí? Y como todo militante, quiero encontrar herramientas intelectuales, conceptuales, por qué ser
comunista y por qué militar en el Partido Comunista. Y una de las preocupaciones que yo siempre tuve, y la tengo hasta el día de hoy, es cómo se construye desde el conocimiento el poder y cómo se construye desde el conocimiento la ideología. Ambas cosas juntas, articuladas, pero diferenciadas. Mi encuentro con Gramsci no fue directo, fue a través de un texto escrito por el intelectual y dirigente sindical argentino Héctor Agosti, que es el texto sobre ideología y cultura, ¿no? Donde Agosti trata de mostrar cómo la cultura, que es la ideología dominante, donde opera de manera invisible los supuestos de la burguesía, del capitalismo, ¿sí? Tiene como fundamento la organización subjetiva a través de la ideología. Bien, él hace una exposición de Antonio Gramsci, ¿no? Hace una pequeña exposición, es un texto pequeñito de 120 páginas, 130 páginas, ¿sí? Que de hecho lo busqué estos días en los cartones que tengo, no lo encontré, en algún lado estará. Héctor Agosti lo que hace es hablar con los sindicatos argentinos, con los estudiantes de la Universidad de Argentina, con el fin de construir un grupo que enfrente a la ideología dominante. Pero este enfrentamiento para Agosti de la ideología dominante es de alguna manera poner en duda la ciencia y poner en duda la razón de Estado. Digamos, ahí concluye un poco el texto. Nunca define qué es un intelectual, aunque trabaja con la idea de intelectual. Lo que le interesaba pues a Agosti era mostrar cómo la hegemonía tiene que ver con el manejo del mundo de las ideas, de las creencias, de los valores. Eso me lleva a leer a Gramsci. Los primeros textos que tengo, estamos hablando de algo que yo tenía 16, 17 años, cuando era la militancia dura, digamos, ¿sí? Esto me lleva a la preocupación sobre los intelectuales, y ahí me encuentro con Gramsci por un lado y Althusser por otro lado, en el gran debate de los años 60 entre gramscianos italianos y althusserianos franceses sobre cómo se sostiene el poder, cómo se sostiene la ideología dominante. A ver, y eso me permite leer algunos textos de Gramsci. Nunca tuve la opción de conocer los cuadernos de la cárcel, sino más tarde, cuando estoy cerca de los 30. ¿Sí? Algunos textos ahora no están ahí, no forman parte de mi revisión periódica. Pero en ese momento, una de las preocupaciones que yo tengo es, bueno, ¿cuál es el papel de los profesores? ¿Cuál es el papel de los intelectuales, de los escritores? Más aún cuando había en el Partido Comunista, sí, el Frente de Artistas e Intelectuales por la Transformación Revolucionaria y Crítica de la Sociedad Ecuatoriana. ¿Qué hacían los intelectuales? La respuesta habitual era que ellos eran la voz y la conciencia crítica y reflexiva de la sociedad. Era una respuesta leninista, era una respuesta de alguna manera que mantenía esta idea de Kautsky, de que la conciencia obrera viene desde fuera, viene desde de los sectores medios radicalizados que se van a los sindicatos a trabajar para decirle a los obreros qué es lo que tienen que hacer. Una ventriloquía, ¿no es cierto? Y en nuestro medio la ventriloquía forma parte habitual de nuestra percepción política. Cuando llego a la facultad, se cae el muro de Berlín, muchos de mis ex compañeros comunistas literalmente dejaban sus bibliotecas en librerías de libros de segunda mano, todas las obras completas de Lenin, los textos de Gramsci, hasta de Kim Il-sung, todos esos textos ahí, ¿sí? Pues uno iba a comprar en precios regalados, literalmente regalado, iba uno a comprar la colección del pensamiento socialista, que sé yo, la que editó José Aricó y tuvo Jarín, Galenín y varios de ellos. Uno iba a comprar a precio regalado y leerlo desde la nostalgia, digamos así, ¿no? Llego a la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, se cae el muro de Berlín y de mis 16 profesores, 2 iban a dar clases porque el resto estaba tratando de descifrar qué había pasado en Europa. ¿Sí? Y claro, en ese contexto, ¿cómo encuentras una respuesta? ¿Sí? No había quien dé una respuesta clara de lo que había pasado con la caída del muro de Berlín. Entonces, algunos, como buenos comunistas, tomamos otras rutas, por decirlo. Ayer le decía a Jorge Luis Acanda, de broma a verdad, me decía, bueno, mi ponencia se va a llamar de cómo Gramsci me llevó a Foucault. ¿Sí?
Y bueno, en ese contexto, la respuesta recuerdo que cada 15 días cambiaba. Pues en un momento dado era el bloque, era el Yeltsin, el traidor del Partido Comunista, Gorbachev, que se vendió a la CIA, el ejército soviético, que se demandó en nacionalismos propios, una cantidad de respuestas, pero nacidos desde la urgencia de buscar una conciencia política que se sentía en ese momento que se desvanecía. ¿Sí? Nuestros profesores, la mayoría de ellos comunistas, nos daban clases, pero no topábamos los temas de la actualidad. Nadie nos decía por qué Yugoslavia se desangró y cómo se desangró. 4 años de una guerra fratricida, de limpieza étnica, profundamente religiosa y nacionalista, lo que pasó en Hungría, lo que pasó en varios lugares de europeos, ¿sí? Lo que pasaba con Cuba, que decíamos que era la conciencia moral y ética de la lucha del pueblo latinoamericano, el giro que se estaba dando en Nicaragua, ¿sí? No había respuestas, no había análisis concretos. ¿Sí? En ese contexto se me ocurre hacer una tesis sobre los intelectuales. Es la tesis de pregrado, además con un título absolutamente, como dirían hoy mis colegas, buenos amigos y también irónicos, ¿sí? Muy posmoderna, ¿no es cierto? La tesis se llamaba simplemente El fin de los intelectuales, el lugar de la crítica, ¿no? Es en ese momento que retomo a Héctor Agosti para quedarme con Gramsci y terminar con Bolívar Echeverría, porque de esas clases tratamos de ver cómo hacerlo. A ver, ¿por qué la pregunta? Porque la figura del intelectual, que de alguna manera también encarnaba el intelectual político, entendido el intelectual no como persona, sino como sujeto político, estaba ligado a la figura del partido. El intelectual era el partido comunista, que se encargaba de comprender las distintas heterogeneidades de la lucha social y convertirlo en un programa de acción transformadora y de acción de transformación radical. Ese partido ya no existía. Ese partido se desvaneció y se convirtió en una suerte de grupo electoral hasta hace pocos años, ¿sí? Donde empezamos nuevamente a necesidad de pensar el problema de la conciencia y del sujeto político por fuera de los avatares postmodernos. En este contexto, ¿qué quedaba del intelectual? La ficción, la impostura, ¿sí? La actitud postiza que se expresaba fundamentalmente en los intelectuales mediáticos, en los periodistas, en los comunicadores, ¿sí? En los coach, ¿sí? Y había desaparecido la figura del intelectual crítico y reflexivo, y la academia realizaba un retroceso hacia posiciones positivistas, instrumentales, a partir de los cuales se terminó fundamentalmente en gran parte de la ciencia social en análisis cuantitativos, en etnografías de carácter positivista y una poca reflexividad sobre los conceptos y los supuestos de un pensamiento crítico. La teoría crítica, versión Frankfurt, llega después en nuestro medio, después de ese descalabro. ¿Sí? Yo estuve en una escuela que era leninista, matizada por una distancia y una sospecha absoluta sobre Antonio Gramsci como socialdemócrata, como revisionista, etcétera, que formaba parte además de la forma en cómo el Partido Comunista realizaba de alguna manera una cultura de la cancelación. ¿Cierto? Había autores que había que leer y había autores que no había que leer. Incluso creo que es Thomas Borch el que cuenta en una anécdota en uno de sus entrevistas que había que leer a Jorge Luis Borges a escondidas para que el secretario del partido no le llamara la atención. ¿Sí? Esto no forma, si bien eso forma parte de la historia de la izquierda, y una historia que debe contarse, y una historia que debe decirse. ¿Sí? Gramsci regresa, si bien había profesores que habían leído Gramsci y que hablaban en Gramsci de vez en cuando en clases, Napoleón Santos, por ejemplo, ¿sí? O de vez en cuando Alejandro Moriano, la mayor parte de la gente tenía con Gramsci mucha sospecha. En el 89, en un número de la Libre Ilustrada, que circuló Santiago Ortiz, pero que previamente me había mandado Hernán Ibarra, hay una presentación de Gramsci donde están profesores que
que hoy ya están jubilados, Berta García, Hernán Ibarra y Ana María Getcher, presentando a Antonio Gramsci para leerlo y convertirlo en un recurso de inteligibilidad de la sociedad ecuatoriana. En el trabajo de la tesis me encuentro con sorpresa, con mucha sorpresa, y de hecho no he dejado de decirlo las veces que he podido, con el trabajo que realiza el grupo de Cuenca ILDIS alrededor de la figura de Adrián Carrasco, Cecilia Suárez, que está con nosotros, Patricio Estrella, Pablo Estrella, María Augusta Ventimilla, que realizan una lectura desde Gramsci acerca de la construcción de la hegemonía liberal a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en la región austral. En el trabajo de tesis que estoy realizando de pregrado, inicialmente la propuesta era como el papel, la historia intelectual de la revolución liberal, que inicialmente me dijeron, no, me faltan herramientas para eso, bla, bla. ¿Sí? El trabajo que genera el grupo de Adrián Carrasco me permite entrar a otro lado. ¿Sí? Leer a Gramsci de otra manera, una lectura absolutamente instrumental en ese momento y más tarde nuevamente una lectura política. ¿Sí? Bueno, digamos que hasta ahí llego en mis acercamientos con Antonio Gramsci en esa época, doy un salto a través de Gramsci, literalmente a Foucault, a entender de que la hegemonía también tiene que ver con el manejo del conocimiento, con las formas de cómo el conocimiento genera tecnologías del poder y las formas en cómo el conocimiento también genera teorías de la subjetividad. Hasta ahí esta suerte de crónica narrada en primera persona. Sí, ahora, el segundo momento. ¿Qué está en juego cuando hablamos de los intelectuales? No está en juego solamente figuras de hombres y mujeres concretas, sino una manera de entender qué hacer con la conciencia de una época. El intelectual no solamente produce, sino que interroga, y el vehículo de la interrogación es la filosofía. Este punto hace que la filosofía siempre se convierta en un espacio de disputa sobre un diagnóstico de una época, pero es una disputa alrededor de los conceptos, alrededor de los modelos de comprensión, de comprensión, de visibilidad, de inteligibilidad, y tercero, ¿sí? También de alguna manera el lugar donde se determinan los fundamentos racionales de la verdad política. Si retomo algunos textos que estuve revisando en estos días de Antonio Gramsci sobre el concepto de filosofía de la praxis que señaló Jorge, y esta idea también es el sentido común y de que todos somos filósofos de una u otra manera, ¿sí? La batalla está justamente en dónde, con qué somos filósofos, o mejor dicho, con qué volvemos inteligible lo real, y quién decide la verdad de esa inteligibilidad. Primer punto. ¿En qué coincidirían Gramsci y Foucault? ¿Sí? En que ambos están observando las prácticas. En que ambos están observando las prácticas como productoras de subjetividad y de institución. ¿Sí? Y que ambos están observando las prácticas como el lugar de articulación de la conciencia, ¿sí? Y las condiciones materiales de existencia. Segundo, ¿sí? Esa articulación es una articulación por las reglas de la praxis, de la práctica, como diría Foucault, ¿sí? Y por los principios de la racionalidad y de la lógica de la racionalidad. ¿Sí? Y tercero, ¿sí? Los dos están comprendiendo que las prácticas siempre imponen inherentemente una teleología. Desde ahí, evidentemente, podemos hacer una crítica al historicismo posmoderno. No estamos en una evolución por evolucionar, estamos en una evolución que genera sus propias reglas teleológicas para subvertirlas. ¿Sí? Bien, ese problema me lleva a otro mayor, creo que ya me perdí, a otro mayor, ¿sí? Si volvemos a mis preocupaciones iniciales de cómo se construye, se construye la conciencia y cómo los intelectuales son la voz de la conciencia, la tarea de la filosofía es realizar diagnósticos, mostrar, desbrozar y destruir, mostrando las condiciones de posibilidad de esa conciencia. ¿Sí? Si bien hoy el concepto de conciencia no es usualmente usado, porque usamos en vez de conciencia el concepto de discurso, el concepto de imaginario, ¿sí? Tiene sin embargo el más o menos
analógicamente los mismos principios. Yo no puedo explicar la conciencia respecto al concepto de ambiente, si yo no puedo explicar la conciencia respecto a la idea de transformación radical, si yo no puedo explicar la conciencia y los conceptos valorativos del neoliberalismo, sin mostrar sus condiciones de emergencia, sus condiciones de posibilidad y también sus condiciones de destrucción, no estoy haciendo un ejercicio filosófico. ¿Sí? Y creo que por ahí podríamos apuntar a la necesidad de retornar a Gramsci, pero como una fuente de batalla, como una caja de paz que nos permita armarnos para una batalla ideológica política, ¿sí? Hoy más necesario que nunca. ¿De qué batalla se trata? ¿De la búsqueda de nuevos fundamentos o de retomar los viejos, pero volverlos nuevos fundamentos de la transformación radical? Gracias. Muchas gracias a Rafael Polo. Nos contaba su trayectoria en términos individuales de Gramsci a Foucault, pero termina señalando que es necesario regresar a Gramsci para volver sobre las viejas herramientas de lucha, de disputa, para volverlos nuevos. Bueno, entonces vamos a abrir en este momento hacia el público, quienes están aquí presentes, pero también quienes nos están acompañando en la modalidad virtual, quienes tengan preguntas y comentarios. Pues nada, los estamos escuchando. No sé si...